La senadora María Fernanda Cabal lanzó fuertes cuestionamientos contra la fórmula vicepresidencial anunciada por Iván Cepeda, asegurando que Aida Quilcue estaría difundiendo información que, según ella, no corresponde a la realidad. La congresista incluso pidió que se realicen revisiones y auditorías a las organizaciones indígenas relacionadas con la dirigente del Cauca para esclarecer el manejo de recursos públicos. El anuncio de la designación de Aida Quilcue como compañera de fórmula fue realizado por Iván Cepeda a través de sus redes sociales, donde manifestó su satisfacción por la decisión y calificó la unión política como un motivo de orgullo. El precandidato presidencial resaltó la trayectoria de Quilcue en la vida pública, destacando su labor como senadora y su liderazgo dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Además, resaltó su papel en los procesos sociales y políticos que han marcado la historia reciente del país. Usted venir a hablar aquí de las comunidades indígenas cuando usted no vive con nosotros me parece falta de respeto. Pero es siempre esa mentalidad repetitiva, ¿no? Del sacerdote jesuita marxista que desde los años 70 se les metió allá. Somos autonomía, ya no nos pueden engañar con espejos, podemos participar y orientar los procesos. Si eso no les gusta, eso no es parte de lo que le compete a ustedes porque también hace parte de la democracia del país. Ustedes serían una comunidad multimillonaria como son los indígenas canadienses y de Estados Unidos, que eso es ejemplo. Pero nosotros tenemos procesos que demostrarle al país para decir que sí estamos produciendo y sí estamos avanzando en economía. Ahora, ¿qué nos ha faltado? Desde los gobiernos anteriores no fueron los que nos pusieron las talanqueras para comercializar los productos. Senadora Aida Quilcue, termina la senadora Cabal. Bueno, lo mío era en este sentido, y es que a nosotros nos parece importante esta reforma política para avanzar, más que pensar en nosotros, en la verdadera democracia del pueblo colombiano. Y yo sí quiero seguir haciendo un llamado, y es que aquí no puede seguir tomando carrera de que cada vez que haya que argumentar lo que no estamos de acuerdo, tengan que señalarnos, y sobre todo a los pueblos étnicos. Porque nosotros también hemos venido construyendo democracia, hemos venido participando de manera activa en el país y le hemos contribuido de tal manera. Y por eso me parece falta de respeto que se utilice nuestros pueblos para decir que se compran votos, como si la democracia hubiera sido transparente en el país. ¿Cuántas veces han comprado los votos de los más vulnerables, aprovechándose de la necesidad de la gente y de la pobreza extrema? Eso sí no lo dicen aquí. Entonces yo creo que hay que revisar sobre la realidad que se vive en las periferias de las ciudades, porque he estado observando y se compran los votos. Y yo creo que lo que se quiere de esta reforma es precisamente, y ojalá algún día, si esta no se resuelve, que la gente pueda tomar decisiones a conciencia y no que estén obligados, porque más allá del recurso también es como en otras épocas obligaban a la gente para que votaran por ciertos partidos o ciertos políticos. Yo creo que esa democracia en el país es la que hay que revisar. Y quienes venimos desde abajo sabemos lo que ocurre. Sabemos lo que ocurre con nuestros pueblos. De tal manera que yo sí pido respeto y claro, sigo acompañando porque a veces también estoy de acuerdo con algunos planteamientos de ustedes de la oposición. Y los hemos acompañado porque confluyen en los verdaderos intereses de la ciudadanía colombiana. Pero no estoy de acuerdo en que cada vez que se les ocurre se consideren dueños del pueblo colombiano y puedan hablar de todo el mundo como ustedes quieran. Así no es. Porque nosotros también estamos construyendo aquí país y la verdadera democracia. Vamos a estar en este debate de manera decidida y voy a apoyar de manera negativa la proposición de archivo. Muchas gracias. Senadora María Fernanda Cabal, y dos senadores adicionales me han pedido el uso de la palabra, el senador García y el senador Julián Gallo. Pero primero usted, senadora Cabal. ¿Cuál es el afán del progresismo por fragmentar la sociedad? Nos va a tocar hacernos prueba de ADN a todos, a ver cómo cuadramos en un país mestizo, pues. Ah, no, como ahora ustedes también se inventaron el autorreconocimiento, pues nos vamos a tener que autorreconocer para quedar en minoría y tener privilegios. Porque con ese caballito de batalla de la minoría, ya la mayoría no vale. ¿Qué forma de discriminar a la mayoría? Con unas ventajas que terminan siendo absurdas en un país mestizo. Esto es tribalizar la sociedad. Esta es una forma perfecta de discurso progre para que nunca haya unidad nacional con propósitos de país. Y eso que aquí no tenemos los problemas raciales verdaderamente graves como en otros países. Un 5% destinado a organizaciones políticas que hayan obtenido participación minoritaria en la misma elección en el proceso inmediatamente anterior. Yo no sé cómo se inventaron esta fórmula.
pero la fragmentación en cuanto a la elección se va a volver imposible de manejar porque yo creo que al final eso es lo que quieren, un caos. Ahora, senador Benavides, yo no creo que la senadora Paloma en su intervención lo hubiera hecho para ofenderlos. Yo no creo que haya un partido más insultado que el partido nuestro, Centro Democrático. En este Congreso, no, usted no estaba, pero siempre lo ha sido. Porque el presidente Uribe se les volvió la excusa para golpear. Por fortuna ya el antiuribismo no existe, ahora existe el antipetrismo y les va a tocar a ustedes soportar todas las crucifixiones que soportamos nosotros de forma irracional en un país que un presidente ayudó a salvar. Corta memoria, corta memoria. Y si son tramposos o no, yo sí creo que son tramposos. Ustedes tienen una investigación por 5.000 millones en el Consejo Nacional Electoral, más los 15.000 millones del patrón, el nuevo jefe de ustedes que es Armando Benedetti, que viene a mandar. Allá quiero ver al pacto, a ver qué va a pasar. Entonces no nos den ejemplo de transparencia. Esto lo que va a llevar es a la fragmentación del poder. Y le digo a la senadora Quilpué, a mí me da dolor que ustedes como comunidad no den el ejemplo de verdad de democracia, porque ustedes han tenido liderazgo desde hace mucho tiempo, a veces positivo, a veces negativo. Si ustedes quieren la profundización de la democracia, que esa es una frasecita que le retumba a uno, porque profundiza uno tanto que se queda sin democracia, ¿no es cierto? Deberían abrir más a que los cabildos independientes participaran. Ustedes a veces copian la monarquía absolutista, como el Partido Comunista, o como la organización de las FARC o del ELN. Entonces, un secretariado arriba, dueño de todo, y los siervos abajo, con derecho a hacer lo que les da la gana. Si ustedes entendieran la democracia y entendieran el capitalismo en la dimensión de bienestar que deberían tener, ustedes serían una comunidad multimillonaria como son los indígenas canadienses y de Estados Unidos, que eso es ejemplo. Yo llevé a unos muchachos indígenas y de raza negra a conocer el proceso canadiense. ¿Por qué no hacen ese intercambio? Para que vean cómo sus productos solo con la etiqueta de ustedes tienen más dinero porque les pagan más por ser comunidad indígena en países ricos. Tanto que pueden producir ustedes, podrían ser los mejores productores de café y de otras cosas. Pero es siempre esa mentalidad repetitiva, ¿no? Del sacerdote jesuita marxista que desde los años 70 se les metió allá. Ustedes podían hoy ser riquísimos y darle bienestar a su comunidad si entendieran que tienen todo para una economía de libre mercado, por ejemplo. Cepeda expresó que la presencia de Quilpué en la fórmula representa valores como la defensa de las tradiciones, la resistencia de los pueblos y la lucha por la justicia social. También subrayó que su participación simboliza el compromiso con la construcción de un país más equitativo y democrático. Según indicó, la lideresa indígena aceptó la propuesta con convicción y con la intención de aportar a un proyecto político que, según él, busca fortalecer la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia. De acuerdo con el senador, la conformación de esta fórmula responde a la necesidad de avanzar hacia mayores niveles de justicia social y reconocimiento de los distintos sectores que conforman la nación. Dentro del pacto histórico, Quilpué es vista como una figura representativa de los movimientos sociales, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y de sectores que históricamente han enfrentado exclusión. Tras hacerse público el anuncio, María Fernanda Cabal reaccionó mediante un vídeo publicado en su cuenta de X, donde criticó unas declaraciones atribuidas a la dirigente indígena. En el material difundido, Quilpué señala a sectores de la oposición de haber frenado el decreto relacionado con la emergencia económica y con la reducción del salario de los congresistas. Cabal rechazó esas afirmaciones y sostuvo que no corresponden a lo establecido en la normativa. Según explicó, la reducción en los salarios de senadores y representantes a la Cámara solo empezará a aplicarse a partir del próximo periodo legislativo, que iniciará en 2026 y se extenderá hasta 2030. En ese sentido, la congresista del Centro Democrático aseguró que las afirmaciones de Quilpué inducen a error sobre la aplicación de la medida. A través de su publicación, Cabal señaló que el decreto 0030 firmado el 19 de enero de 2026 entrará en vigencia desde el 20 de julio de ese mismo año, por lo que, según su argumento, los actuales congresistas seguirán recibiendo sus ingresos bajo las condiciones vigentes hasta esa fecha. Además, criticó lo que calificó como una estrategia política de sectores de izquierda, afirmando que, en su opinión, se recurre a discursos que no reflejan completamente la realidad de las decisiones legislativas. La senadora también cuestionó la situación salarial actual de la dirigente indígena, señalando que continúa percibiendo una prima especial de servicios que supera los 16 millones de pesos mensuales, lo que, según ella, debería ser informado con claridad a las organizaciones y comunidades que Quilpué representa. En paralelo a estas críticas, Cabal volvió a plantear cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos por parte de algunas organizaciones indígenas. Desde su perspectiva,
el país debería conocer con mayor detalle el destino de los recursos estatales que se asignan a estas entidades. Asimismo, comparó la estrategia política de Cepeda y Quilque con la fórmula presidencial que en su momento conformaron Gustavo Petro y Francia Márquez. Según la senadora, los sectores de izquierda suelen incorporar representantes de comunidades históricamente marginadas dentro de sus candidaturas, pero posteriormente, según su interpretación, esas figuras no terminan teniendo un papel determinante en las decisiones del poder. En sus publicaciones en redes sociales, Cabal reiteró esa crítica, señalando que en su opinión se recurre a la representación de minorías con fines electorales. Por esa razón insistió en la necesidad de revisar de manera detallada el manejo de recursos públicos que reciben las organizaciones indígenas. Finalmente, la congresista pidió de manera directa que las organizaciones relacionadas con Aida Quilque se sometan a auditorías que permitan esclarecer el uso de los recursos provenientes del Estado colombiano. Según manifestó, estas revisiones serían necesarias para garantizar transparencia y rendición de cuentas ante el país. En medio de este debate político, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, vuelve a ocupar un lugar central en la discusión. Esta organización, en la que Quilque ha desarrollado gran parte de su liderazgo, es considerada una de las estructuras indígenas más influyentes del suroccidente colombiano y ha tenido un papel relevante en los procesos sociales y políticos de la región, además de recibir recursos provenientes de programas estatales dirigidos a comunidades indígenas.